Hola, buen día. Gusto saludarles, que estén bien. Vamos a retomar la última diapositiva de ayer, no solo para hacer un pequeño recordatorio de lo que hablamos. Ayer hicimos diferencia de la anatomía tanto para el perro como para el gato. ¿Verdad? Recordando que dijimos que el drenaje biliar en el perro tiene su ducto biliar común, desemboca en el colédoco hacia la papila duodenal por un ducto separado. Y el páncreas, al igual, tiene su ducto pancreático y este ducto pancreático no se une en ningún momento con el biliar en el caso del perro. Es decir, tanto el biliar como el pancreático en el perro drenan separado y el gato tiene, no, perdón, y el perro tiene un ducto accesorio pancreático. El gato mencionamos que el ducto biliar y el ducto pancreático se anastomosan y lo hacen para poder drenar ambos contenidos al mismo sitio de desembocadura a nivel del intestino delgado. Quiere decir que desembocan en la misma papila y un mismo orificio es el que sirve de drenaje para ambas secreciones. Y que un bajo porcentaje de gatos puede llegar a tener un ducto accesorio. Esas diferencias anatómicas son importantísimas porque, como podemos ver, el gato tiene mucha predisposición al momento en que cualquiera de los dos órganos, hígado o páncreas, es afectado, puede afectarse el otro órgano por la misma cuestión de la desembocadura. Y asimismo, es una especie muy propensa a la ascendencia bacteriana a cualquiera de los dos órganos, ¿verdad? Lo hago ver porque en algunas ocasiones las pancreatitis, las colangitis que vamos a hablar, pueden ser idiopáticas, no se conoce la causa y muchas veces tienden a ser bacterianas, por lo mismo de esta ascendencia que existe a nivel intestinal. Y se menciona también el día de ayer que hay una marcada diferencia en el caso del felino, que nos va a servir mucho ahorita que empecemos a hablar ya de enfermedades y que anatómicamente es importante reconocer. En el caso del felino, hicimos ver que existe un ligamento que está conformado de tejido graso. Y este ligamento se llama ligamento falciforme. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando veamos un poquito de ultrasonido, vamos a tener que identificarlo y no confundirlo con que es parte de la estructura del hígado. Este es un ligamento, de nuevo, que está ubicado entre los lóbulos hepáticos. Entonces, hacer la diferencia del tejido tanto hepático como el tejido biliar y vamos a ver que cada una de ellas se puede llegar a enfermar. Cuando hablamos del sistema hepatobiliar, es bien importante que entendamos que existen triadas portales. La triada portal básicamente es aquella estructura que está conformada por la arteria hepática, la vena porta y el ducto biliar. Este es un sistema en el cual la sangre ingresa al hígado, se mueve a través de los hepatocitos para drenar a la vena central. Este proceso es importantísimo porque si recordamos, la circulación enterohepática lleva a cabo procesos de reciclamiento. Uno. Segundo, esta circulación que entra a través de la arteria hepática vena porta proviene de toda la circulación esplácnica. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque el pasaje de la sangre por estos sitios, por las diferentes zonas que tiene la triada portal, va a permitir que los hepatocitos puedan tener funciones de metabolismo, funciones de detoxificación, funciones de conjugación, para que esa sangre pase de nuevo a la gran vena central ya de una forma limpia y que pueda llegar a ser eliminado a través de los riñones. Este sistema aporta también, triada portal, va a tener la producción de ácidos biliares a través de las células que se llaman colangiocitos. Todo este drenaje biliar
va a tener un camino hacia la búsqueda de la vesícula biliar, la cual almacenará ese contenido. Entonces, ¿por qué es importantísimo conocer la triada portal? Porque en todo este proceso de pasaje de sangre y formación de bilis, cada hepatocito, vamos a ver que tiene zonas, ¿verdad? Tenemos a la zona uno, a la zona 2 y a la zona 3. La zona uno es la que está prácticamente más cerca de, está más cerca de la vena central. Y la zona 3, perdón, es al contrario, perdón, es al contrario. La zona 3 cerca de la zona central y la zona uno cerca de la triada portal. Pero algo importante es que en cada hepatocito, tanto de la zona uno como de la zona 3, predomina el glutatión. Y el glutatión es esencial para todas las enfermedades hepáticas que suceden, porque cada vez que el hígado se enferma, cada vez que el hígado se inflama, los niveles de glutatión disminuyen. ¿Y por qué es importante el glutatión? Porque recordemos que es un excelente antioxidante, antiinflamatorio, antifibrótico, que favorece a que la función hepática se mantenga. Cuando falta glutatión, hay enfermedad hepática y todas las enfermedades hepáticas pueden llegar a tener depresión de glutatión. Ahí está entonces la importancia de reconocer que las terapéuticas que tienen como función la citoprotección, que vamos a ver cuáles son, van a ser precursores en su mayoría de glutatión. Y el glutatión proviene de la alimentación, principalmente de aminoácidos que el cuerpo necesita de manera externa. Por ejemplo, el glutamato, la cisteína, la glicina y metionina son aminoácidos esenciales que son precursores para la formación de glutatión. Por ejemplo, la silimarina, la N-acetilcisteína, el, tenemos también el ácido urso deoxicólico. Todos estos nutracéuticos tienen como función ser precursores por algún mecanismo de glutatión. Por lo tal, va a favorecer a que ese glutatión que está en depresión por alguna patología hepática se sea repuesto. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, el sistema hepatobiliar, conformado por hígado, por vesícula, conducto biliar y circulación portal, importantísimo para reconocer que las zonas de los hepatocitos tienen diferentes funciones. Y cuando hay enfermedad hepática, estas zonas se ven afectadas, principalmente aquellas zonas que dependen mucho de la oxigenación, como es la zona uno. ¿Verdad? Esta zona uno, que está cercana a la triada portal, demanda mucho metabolismo por oxígeno. Entonces, cada una de estas zonas, de nuevo, se puede ver afectada conforme existe enfermedad hepática. Otra cosa importante con respecto al glutatión. Recordémonos que el hígado es un órgano que constantemente está produciendo radicales libres. Y estos radicales libres van a producir oxidación. Entonces, el glutatión es antioxidante. Por esa razón es que tampoco debe faltar entre el mecanismo fisiológico del metabolismo hepático. Y de nuevo, los principios de tratamiento vamos a ver que tienen citoprotectores. Y estos citoprotectores, de nuevo, tienen todo su papel principal en la formación del glutatión. ¿Hay alguna duda con esta parte de la tríada portal y el sistema hepatobiliar? Ok, ahora bien, cuando hablamos de cambios clínico-patológicos en la enfermedad, vamos a ver entonces qué sucede cuando un hepatocito está en exagerada demanda, está en exceso de uso, está, por ejemplo, dañado, está inflamado. Hay alguna enfermedad hepática que está produciendo que se den cambios clínico-patológicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vamos a ver nosotros en los resultados del laboratorio? ¿Qué pruebas tengo que conocer yo que me van a servir para poder testear al hígado
en su función y en su estructura. Entonces, ahorita vamos a conocer las enzimas de estructura. Adelante, compañero. Y Doc, buenos días. Disculpe, quisiera repetir qué es lo qué proceso es el que genera oxidantes u oxidación y dónde participa, para que participe el glutatión, por favor. De acuerdo. Recuérdense que en el metabolismo hepático, media vez existe desdoblamiento de enzimas, de sustancias exógenas, hay función endocrina, hay función metabólica. Los hepatocitos están prácticamente desdoblando moléculas. Entonces, todos estos procesos que el hígado tiene como función van a producir radicales libres. Y estos radicales libres, por excelencia, son oxidantes, generan oxidación, más la presencia del oxígeno. Por lo tanto, el glutatión es un mecanismo fisiológico que tiene el hígado para evitar que esa oxidación por los radicales libres que se producen por las diferentes funciones del hígado dañen al órgano. No sé si quedó más claro. Es decir, el Sí, hepatocito sí, tiene sí. su sistema de protección, el glutatión. ¿De acuerdo? Cómo lo genera? A través de aminoácidos. ¿Cuáles son estos? Glutamato, cisteína, glicina, metionina. ¿De dónde los obtiene? Del alimento. Función principal, antioxidante, para evitar que esos procesos fisiológicos y sus radicales libres dañen la integridad celular del hepatocito. Gracias, Doc. Ok, con mucho gusto. Entonces, ahora vamos a conocer qué pasa entonces con esos hepatocitos cuando son lastimados. Recordemos que el hepatocito es la célula o unidad funcional a nivel hepático, ¿de acuerdo? Vamos a saber, a conocer ahorita enzimas de estructura. Hagan de caso que estamos viendo un edificio. Vamos a ver el esqueleto de ese edificio. Vamos a ver el esqueleto del hígado. ¿Qué pruebas de ese esqueleto a mí me sirven para ir evaluando al órgano? Y hago la aclaración. Las enzimas de estructura no están evaluando función. La función la voy a evaluar de otra forma. Aquí lo que yo quiero ver es cómo se está comportando ese hepatocito. Entonces, vamos a conocer que estas enzimas de estructura, como por ejemplo la ALT o GPT, está inmersa en todo el citosol del hepatocito. Esta transaminasa fácilmente se puede liberar por una fuga por ejemplo, en un metabolismo. Las fugas por metabolismo son bien comunes. Tómese usted un medicamento, un analgésico, por ejemplo, acetaminofén, naproxeno, diclofenaco, cualquier analgésico, y no digamos esteroides o antibióticos, estos van a generar que el hepatocito entre en actividad. Por lo tanto, esta enzima que está en el citosol se va a liberar por fuga. Cuando uno testea entonces una GPT-ALT va a decir, bueno, está elevada, está marcada, pero hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de transaminasas tienen sus valores de corte. Y en el caso de las transaminasas como la LT, hay indicaciones que valores, por ejemplo, incrementados por encima de su valor superior hasta 5 veces es normal. Si yo veo, por ejemplo, una GPT de 120, 150, no le voy a venir y decir al paciente, mire, su perro o gato está enfermo del hígado. No. Aquí lo que estoy viendo es que esa ALT se fugó del hepatocito por cualquier razón, ¿verdad? No he detectado por qué razón se fugó. Por eso es importante en la historia saber si toma medicamento. Eh, alguna cuestión que esté bajo tratamientos, ¿verdad? O, por ejemplo, un paciente que convulsiona, un paciente que está bajo estrés, un paciente que puede tener una diarrea, pancreatitis, paciente con piómetra, paciente con, ¿qué más se me ocurre? Hipotiroidismo. Todas estas situaciones pueden generar inflamación hepática. Y recuérdense, por esta cuestión de la triada portal,
el pasaje de sangre va a generar que sustancias inflamatorias puedan inflamar al hepatocito. Entonces, ahí de nuevo vamos a tener que esta transaminasa se va a liberar, al igual que la GOT o AST. Esta transaminasa está predominantemente en la mitocondria del hepatocito. De nuevo, por cuestiones propias del cuerpo, por agentes exógenos u otras enfermedades, puede liberarse. Pero en el cambio de la AST o GOT, se puede encontrar en otros sitios, como el músculo, como el riñón, como el intestino delgado. Entonces, por esa razón, su interpretación no debe hacerse sola. Tiene que verse en el contexto clínico de su paciente. De nuevo, estas dos transaminasas, ALT, AST o GPT o GOT, son transaminasas del hepatocito. Una está en el citosol, la otra está en la mitocondria. Y ambas se pueden liberar a través de fuga, por metabolismo, por medicamentos, por enfermedades secundarias. ¿Estamos claros con esto? Si hay alguna duda, por favor la hacen ver o levantan la mano. Luego tenemos otras transaminasas que van a evaluar prácticamente, digámoslo así, a la estructura de el sistema biliar. Lo hago ver porque en algunas ocasiones la fosfatasa puede estar involucrada también en procesos puramente del hepatocito, pero importantísimo, fosfatasa alcalina y GGT son empleadas para poder evaluar a la función biliar. Como vemos en el diagrama, la GGT está inmersa en los colangiocitos y principalmente en todos esos hepatocitos que se encuentran alrededor del sistema biliar. Entonces, cualquier alteración de los hepatocitos cercana a la zona del sistema biliar o colangiocitos que están en el propio sistema biliar que tengan alguna alteración inflamatoria van a liberar fosfatasa o GGT. Estas nos van a indicar que el camino que tenemos que evaluar es la vía biliar. ¿Por qué hago ver esto? Voy a retroceder un par de diapositivas para que podamos entender esta parte. Si, por ejemplo, en un gato yo tengo la sospecha de que ese gato puede estar cursando colangitis, se va a enfermar inicialmente solo el sistema biliar. Quiere decir que se va a enfermar el ducto biliar, el colédoco, la vesícula biliar y en sí todo el sistema biliar. Lo más común es que una bacteria suba e infecte entonces al líquido biliar y se genere una colangitis. Aquí, principalmente las transaminasas como fosfatasa y GGT son marcadores que me van a decir a mí, no, tu problema está en las vías biliares. En un gato, por ejemplo, que no quiere comer, que está con depresión, con letargo, y que yo sospecho, de nuevo, de una colangitis. Si esa cuestión ya no solamente está en vías biliares, sino que esa infección, por decirlo así, ya invadió a los hepatocitos, ya se movió a más parénquima hepático, ya lo vamos a conocer como una colangiohepatitis. Entonces, aquí ya no solo vamos a testear a la vía biliar, sino vamos a testear o sospechar de el tejido hepático y de igual forma del sistema biliar. Entonces, en resumen, las transaminasas van a medir estructura tanto del tejido hepático como del tejido biliar. ¿Estamos claros con esta parte? En resumen, son marcadores de reactividad y daño hepatocelular o daño biliar. De nuevo, no me están diciendo a mí que el hígado está enfermo. Algunas interpretaciones que damos, por ejemplo, valores que superan 5 veces el valor de corte superior, de nuevo, son normales. No me generan una sospecha. Ahora, ¿tengo mucha sospecha o debo de indagar qué está pasando?
cuando estos valores sobrepasan hasta 10 veces su valor. Entonces, vean, es bastante tolerante, ¿verdad? Si esos valores son persistivos y no existe una causa puntual, yo lo que tengo que hacer es evaluar qué está pasando directamente en el órgano. Aquí ya me voy entonces a algunas estrategias como evaluar con ultrasonido o incluso tomas de muestra hepática, que vamos a hablar un poquito de esta maniobra para poder definir realmente qué está pasando a nivel de ese hígado que no me baja la transaminasa. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, las pruebas de nuevo de evaluación hepatobiliar, vamos a dividirlas tanto en estructura, que ya las acabamos de ver, y función. Funciones del hígado son, de nuevo, endocrinas metabólicas. Vean, por ejemplo, glucosa. Un paciente que se encuentra con una disfunción hepática generalmente va a tener picos de glucosa bajos o niveles de glucosa bajos. En este caso, me va a decir a mí que hay hipofunción en la gluconogénesis. Al igual que las proteínas plasmáticas, usted, por ejemplo, va a meter a un paciente a quirófano. Usted le mide la glucosa, ¿de acuerdo? Le mide proteínas plasmáticas. Recuérdense que las proteínas plasmáticas son importantes acarreadoras de fármacos. Por esa razón, si las proteínas están disminuidas, tengo que pensar en dónde se están perdiendo, ya sea que se pierdan, por ejemplo, en alguna enfermedad intestinal, que el paciente no esté alimentándose correctamente, o que el hígado esté en un proceso de hipofunción y que ahí no se estén sintetizando. Ácidos biliares, ¿dónde se forman? En el ducto biliar. ¿Dónde se almacenan? En la vesícula biliar. Entonces, si estos están disminuidos, de nuevo, hay alguna alteración en su función. Lo mismo sucede para colesterol, que va de la mano con ácido biliar. Recuérdense que el ácido biliar se encarga de emulsificar los lípidos a nivel intestinal. Entonces, es importante que esté presente. Nitrógeno de urea en sangre es importantísimo también. Acuérdense que esto tiene mucha relación con el amonio y si en este caso el hígado no está con su función normal, el nitrógeno es bajo. ¿Y esto en qué me afecta también? Recuérdense que el nitrógeno de urea en sangre es muy importante para el lavado de solutos medulares a nivel renal. ¿Qué quiere decir esto? Que el BUN está implicado en la concentración de la orina. No sé si recuerdan esa parte, ¿verdad? Que es importante a nivel de la tonicidad medular, el BUN. Lo mismo con bilirrubina y los factores de coagulación dependientes de vitamina K exclusivamente. Recuérdense que el hígado es un formador y reciclador de la vitamina K. Y la vitamina K tiene factores de coagulación dependientes de ella misma. Está el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Cuando la vitamina K falta y hay alteración de la coagulación, estos factores están alterados. Por esa razón es que no tiene sentido que nosotros empleemos vitamina K cuando existen hemorragias por cirugía, porque no hay falta de vitamina K, ¿verdad? No es el mecanismo por el cual existe hemorragia. ¿De acuerdo? Un paciente que es intoxicado con anticoagulantes como la warfarina, estos inhiben a la vitamina K, a la síntesis de vitamina K. Entonces, en este punto sí necesitamos suplementarle vitamina K al paciente, porque existe un mecanismo que está impidiendo la síntesis. Otra cuestión importante, pacientes que se encuentran con una hepatitis crónica, pacientes con cirrosis, pacientes con lipidosis hepática. Son condiciones en las cuales los hígados no están generando función. Y así como la vitamina K no se va a formar, también todas estas funciones que acabamos de describir van a estar alteradas. Entonces, importantísimo, ¿verdad? Que la vitamina K, perdón, que conozcamos y recordemos estos factores de coagulación.
más bien factores dependientes de ella. ¿Existe alguna duda con esto? ¿Quedó clara ALT, AST, GGT, fosfatasa y función? Ok, voy a asumir que sí. Entonces veamos algunos ejemplos que van a elevar a las enzimas sin necesidad de tener una enfermedad hepatobiliar primaria. Medicamentos que ya describí. Podemos incluir a los analgésicos, a los esteroides, como los medicamentos que más pueden elevar la actividad enzimática hepática. Y así otras enfermedades, por ejemplo, las inflamatorias infecciosas, que van a tener afección directa sobre la circulación esplácnica. Recuérdese, la circulación esplácnica es la que viene de intestino delgado, hígado, páncreas y toda esta circulación del estómago, riñones, toda esta circulación cae al hígado. Si hay un paciente que tiene parvovirus, todo ese desecho orgánico va al hígado. Lo mismo con pancreatitis, lo mismo sucede con una piometra, ¿verdad? Una paciente con piometra, con sepsis, puede tener inflamación, puede tener circulación de endotoxinas. ¿A dónde van todas estas toxinas? Al hígado. El hígado se encarga de limpiar. Por lo tanto, todas estas enfermedades van a generar incremento de las transaminasas. Por esta razón. Lo mismo con las endocrinas eh, y lo mismo, por ejemplo, con casos de hipoxias, como las epilepsias, las enfermedades congestivas. En el caso del corazón, que puede haber disminución de la poscarga. Hay menos oxigenación, ¿verdad? El shock también es un factor para que se genere activación enzimática. Voy a hablar un poquito de esta parte de ultrasonido, entendiendo que es algo que no se ve en otros cursos. Mi intención no es que los vaya a formar como ecografistas. Yo lo comparto porque, aparte que no lo vamos a ver en otro curso, a mí me interesa que conozcamos qué tengo que ver yo en el ultrasonido. ¿Y por qué lo menciono? Porque es una herramienta que es indispensable para poder usted testear al órgano y sobre todo tomar decisiones en base a imágenes, tomar decisiones en base a maniobras que usted va a realizar para poder abordar al hígado. Entonces, voy a hablar un poquito de lo que es normal. Me voy a enfocar más en el gato, porque el gato tiene variaciones anatómicas que al momento de hacer un ultrasonido puedo interpretarlo como algo erróneo. Entonces, punto importante. En el caso del ultrasonido, yo voy a evaluar el parénquima, el del hígado. El parénquima del hígado generalmente tiene que tener una ecogenicidad ISO, quiere decir es homogéneo, ¿verdad? Vamos a pensar que tiene un aspecto eh, de escala de gris bajo. En algunos puntos vamos a apreciar que hay patrones como con incrementos, son sinusoides, pero algo bien importante del hígado del gato es evaluar a la vesícula biliar. ¿Por qué? Recuérdese que en el gato vamos a hablar de las colangitis. Y las colangitis son antes que se presente una colangiohepatitis. Entonces es importante conocer cómo se ve la vesícula biliar del gato. Entonces, una vesícula biliar debe verse completamente negra, anecoica. Es una vesícula sana, sin patología, tanto en el perro como en el gato. El gato tiene variaciones. En el caso del felino, esa vesícula biliar usted la puede encontrar dividida con un septo, como por ejemplo esta que ven en su pantalla. Acá la vesícula tiene un septo y tiene prácticamente dos lóbulos. Esta vesícula tiene un solo drenaje. Es completamente normal en un gato, en un perro no. ¿Sí? Entonces, vesícula biliar, perdón ustedes, aquí me adelante. Sí, creo que cometí un errorcito ahí de orden de diapositiva, ¿verdad? Me adelanté un poco a la imagen.
Em, Retrocediendo a lo que hay que hacer antes, a ustedes conocer qué transductor voy a usar. En el caso de abdomen, pues prefiero un microconvexo o un lineal. Generalmente van a ver que todos los equipos, en su mayoría, actualmente tienen microconvexos. El microconvexo tiene la flexibilidad que usted puede manejar diferentes megahertz. ¿Y para qué le sirve esto? Para poder definir una mejor imagen en el equipo, ¿verdad? Mientras más alta o es el megahertz que usted usa, la definición de la imagen es mejor. La desventaja es que el, la onda penetra menos, ¿verdad? Entonces, para abdomen basta con usar un microconvexo que pueda llegar hasta 10 megahertz. La posición del paciente. Miren, aquí es importante que recordemos que la posición muchas veces va a depender de cómo se encuentra en la consulta, pero para poder hacer una evaluación objetiva y bien hecha, muchas veces vamos a necesitar que ese paciente esté bajo sedación o bajo anestesia, sobre todo si usted va a necesitar hacer tomas de muestra. Entonces, el área para buscar hígado es el área subxifoidea. Como está colocado el transductor en pantalla, lo puedo cortar de manera longitudinal, quiere decir que al hígado lo corto en todo su eje largo, o lo puedo cortar de forma transversa, girando el transductor. Punto importante aquí es esta marquita, miren, esta marca que estoy señalando acá es la que me dice a mí en qué posición debería estar ese equipo en el abdomen del paciente. Bien, entonces, para poder entrar al hígado, área subxifoidea. Vean esto que es importante. En ecografía vamos a tener que reconocer al ligamento falciforme. La grasa en el ultrasonido toma un aspecto más brillante. Por lo tanto, vamos a denominar que la grasa es hiperecogénica. Aquí, en este ultrasonido que estamos viendo de hígado, estamos viendo un lóbulo hepático. Generalmente vemos al lóbulo lateral derecho y estamos viendo una imagen en el medio. Si yo les pongo una imagen así, ustedes me podrían decir si este hígado posiblemente tiene infiltración grasa y es un hígado que posiblemente es un hígado graso o es un hígado que se encuentra con mucha actividad. Pero ahora que ya sabemos que en el caso del felino, el ligamento falciforme se puede ver, así se ve el ligamento falciforme. Miren, en el caso del ultrasonido de un hígado de gato. Otro punto importantísimo es que podamos tener visualización de la vesícula biliar. Aquí hay tres puntos importantes que usted debe reconocer. Número uno, la ecogenicidad del contenido biliar. En el caso del gato y el perro, el contenido biliar siempre debe ser anecoico. Quiere decir, tiene que ser completamente oscuro. En el perro, en algunas ocasiones, derivado de las dietas, puede llegar a generar formación de sedimento biliar, lodo biliar o incluso piedras. Esto es algo común en perros gerontes. Alimente usted un perro, por ejemplo, con estos alimentos de categoría media-baja, se me fueron algunas marcas ahorita, que son principalmente a base de grasa, van a generar que se forme mucho sedimento biliar. ¿Qué es el problema con esto? Que a futuro, en el caso del perro, se puede formar una condición que se llama mucocele. Y el mucocele biliar es una condición en la cual la vesícula biliar tiene incapacidad para contracción y fácilmente esa vesícula estática es o puede ser invadida por bacterias ascendentes. En el perro también, ¿sí? En el caso del felino, igual es completamente anecoico y por favor, en el felino no se puede o no debería de tener cambios de cogenicidad. Si usted hace un ultrasonido de gato y observa que el contenido biliar tiene sedimento o tiene lodo biliar, ese es un hallazgo patognomónimo de que esa vesícula biliar tiene bacterias. De nuevo, el contenido biliar
en la vesícula del gato debe ser siempre anecoico. Si existe lodo o sedimento en la vesícula, es patógnomónimo de bacterias. Eso lo vamos a ver en una colangitis neutrofílica. Ya vamos a hablar de esto. Otro punto importante es la medición de la pared en la vesícula biliar, ¿verdad? No debe medir más de 0,1 milímetros. Vamos a hacer esas anotaciones que no las tengo en pantalla. El contenido de la vesícula biliar es anecoico, ¿sí? En gatos y en bacterias. Número 2, vesícula biliar, mide menos de 0,1 milímetros. Y en el caso del cuarto punto que tenemos que evaluar son las vías biliares. Y por favor, la vía biliar se va a poder ver mejor y la especie que más se puede evaluar es el gato. En el perro difícilmente se puede evaluar la vía biliar, en el gato sí. Por esa razón es que en el gato le ponemos atención, porque estas vías biliares, por lo general, deben medir menos de 0,4 milímetros. Esos son valores normales en el caso de ecografía aplicados para el gato. ¿Hay alguna duda con esta parte de acá? Ah, bueno, aquí lo tenía escrito. Miren, de la vesícula biliar menos de 0,1, contenido biliar anecoico y la medición de las vías biliares menor a punto o 0,4 milímetros. ¿De acuerdo? Otras variaciones de vesícula en gato, sí, una vesícula con septo que pareciera ser una huella de zapato completamente normal en el gato. Tenemos también la posibilidad de que el gato pueda tener dos vesículas. Y estas dos vesículas pueden converger de nuevo en un solo conducto. Entonces vean, variaciones, dos vesículas o vesícula con septo. Y siempre drenan en un solo conducto. ¿De acuerdo? Aquí estamos haciendo medición de la vía biliar. ¿Cómo busco la vía biliar? Si usted nota, la vesícula biliar puede tener una forma piriforme. Cuando usted se va al cuello de la vesícula, posteriormente al cuello vienen las vías biliares. Y las vías biliares se van a apreciar como una especie de caminos tortuosos. Aquí, por ejemplo, estoy viendo la vía biliar del gato. Y aquí es donde yo puedo medir esta vía biliar que acabo de mencionar anterior, que mide menos de 0,4 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, vía biliar en el gato, importantísimo medirlas, sobre todo cuando usted sospecha de enfermedad de la vía biliar. ¿Ok? Medición de pared, medición de vía biliar en un gato, completamente normal. Otra forma de abordar al hígado es con las biopsias hepáticas. Acá, pues vamos a hacer la observación de que vamos a llamarlo citología, porque la biopsia lo que hace es tomar una porción para poder evaluar estructura. En el caso de la citología, es una maniobra práctica fácil que a usted le va a permitir poder captar células en ese momento. Solo algunos puntos importantes cuando usted haga citología y sobre todo si va a hacer biopsia hepática, evalúe coagulación, porque muchas veces estos pacientes pueden tener discrasias sanguíneas y los defectos de coagulación se ven sobre todo si los pacientes tienen sospechas de lipidosis hepática. Entonces, si su sospecha en cuanto a la coagulación se confirma, medique a su paciente. ¿Cómo lo va a medicar? Ahora ya sabemos que necesita vitamina K para mejorar la coagulación porque hay hipofunción hepática. Muy bien. Entonces, si se hace biopsia hepática es a través de TrueCut. Eso no lo hacemos muy comúnmente, ¿verdad? Siempre es ecoguiado. Más bien lo que hacemos nosotros son tomas de muestras con PAF, con punción con aguja fina.
Calibre 22-23, suficiente para el gato, para el perro, y algunas de las complicaciones que se pueden generar como hemorragia, peritonitis biliar, neumotórax, si yo uso una aguja muy larga, puedo perforar el diafragma. Generalmente no pasa esto. ¿Por qué no pasa? Porque si lo hago ecoguiado, voy a tener que en mi ventana tengo solamente al hígado. Si lo hago a ciegas, por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Entonces, las muestras las puedo hacer tanto en pacientes que tienen alteración de transaminasas, en pacientes que tienen hepatomegalia o si yo veo anomalías en vesícula, principalmente en gatos, cuando veo, por ejemplo, sedimento biliar o lodo biliar. ¿Cómo preparo al paciente? Tiene que estar completamente bajo anestesia, apropiada, obviamente, porque recuérdense que el hígado tiene que metabolizar. Buscamos estrategias que no pasen por hígado. Hacemos una depilación del área de trabajo, principalmente el área subxifoidea. Aquí pues estamos haciendo algunas maniobras previas, como ver coagulación. ¿Y para qué voy a necesitar yo la PAF? Para una citología, ¿de acuerdo? Importante, si usted va a colectar fluido de la vesícula biliar, lo va a hacer porque usted necesita cultivar ese fluido. Y tome en cuenta que usted necesita cultivar para aerobios y anaerobios. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la punción aquí básicamente la estamos haciendo ecoguiada. Y fíjense ustedes en este ultrasonido. Yo uso esta guía para toma de muestras porque justo donde yo tengo esta marca es la marca que yo les mostré del ecógrafo. Entonces yo me coloco craneal a la marca y yo sé que todo lo que voy a pinchar es el sitio donde va esa línea punteada. Entonces fíjense, acá en este ultrasonido pueden ustedes ver esta imagen hiperecoica, ¿sí? Esta línea que ustedes ven acá es la aguja que perforó el parénquima hepático. Entonces yo sé que estoy adentro del parénquima y la toma de muestra la hago sin aspirar. ¿Por qué no aspiro? Porque si usted lo hace, lo que usted va a obtener es sangre y su muestra se va a contaminar. Usted aspira cuando está adentro de la vesícula, pero en el parénquima hepático, la recomendación que se hace es rotar la aguja sobre su mismo eje, con el objetivo de nuevo de captar células en ese movimiento rotatorio. Entonces, punción hepática ecoguiada. Y acá pues estamos con la jeringa, empujamos la celularidad que captamos para colocarlo en las láminas y posteriormente su fijación con alcohol para fijar, obviamente, ¿verdad? Dos muestras, coloco una lámina sobre la otra, presiono y de esta muestra saco dos láminas. Sí, es esta la forma en que nosotros tomamos muestras de hígado y de igual forma se puede hacer a nivel esplénico. Si usted va a hacer, por ejemplo, una colecistocentesis, de igual forma recomiendo hágalo ecoguiado. Acá tiene que tener un poco más de asepsia. Lo que hago yo normalmente es colocarle un guante estéril al transductor y la toma de muestra la hago con un catéter 24. Uso solamente la aguja del catéter y la conecto a una jeringa. Y de nuevo me voy ecoguiado. Entonces, en esta imagen de acá, van a ver ustedes cómo es que entra la vesícula. Miren, aquí estamos entrando directamente a la vesícula con la jeringa para colectar entonces el contenido biliar. Ahí está dentro la aguja, miren, adentro de la vesícula de este gato. Y externamente me voy dirigido en una posición angular. La vesícula biliar no está a más de 2-3 centímetros del foco donde pongo el transductor. Por lo tanto, yo no debería hacer una penetración profunda de la aguja. ¿Sí? Es bien, bien superficial. En el video siguiente es la colecta de la bilis directamente con ultrasonido. Entonces,
muy similar como cuando canalizan ustedes un paciente, ¿verdad? Eh, ven que se llena la cámara y seguimos haciendo la búsqueda, siempre guiado, para poder captar ese líquido biliar. Y ese líquido biliar es el que se va entonces para cultivo aerobio y cultivo anaerobio. Importantísimo en gatos cuando usted tenga sospecha de colangitis, colangiohepatitis. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tomo de muestra? Por lo general tomamos un cc y medio. Un paciente puede tener de contenido biliar un cc por kilo. Si mi gato pesa 2 kilos, 2 kilos y medio, no le voy a poder extraer más de esa cantidad. Entonces, 1,5, 2 cc es suficiente para poder enviar a muestras para cultivos. ¿Alguna duda con esta maniobra? Doc, yo tengo una duda. ¿Esa que se estaba realizando era por alteración en las enzimas o porque había sedimento en la vesícula? Este paciente, si no mal recuerdo, era por sedimento. Era por sedimento. Ajá. Al igual que este otro paciente, ¿verdad? Estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Colectando líquido biliar por punción. Doctor, y en el caso del gato, ¿este está con ansiolítico, está sedado? ¿Cómo lo tiene para sacarle eso? Buena pregunta. Fíjense, pues, acuérdense que el objetivo de sacarle muestras a un gato del hígado es porque está enfermo del hígado. Entonces, yo voy a buscar estrategias anestésicas que no tengan mucho metabolismo hepático, preferentemente uso inhalado. Pero estas maniobras usted las puede realizar perfectamente con Propofol. Entonces, estos gatos que ustedes ven en pantalla, los dos son pacientes de mi clínica, están vivos y los dos pacientes están manejados con Propofol. Termino de hacer la maniobra, corto Propofol y el paciente va para arriba. ¿Qué no tiene que usar? No use drogas que tienen un metabolismo hepático exagerado. Xilacina, ketamina, diazepam, no los use porque el paciente enfermo del hígado le va a costar mucho regresar de la anestesia. ¿De acuerdo? Si a este paciente que tiene enfermedad hepática eh, le hago colectas, seguramente ese paciente no está comiendo. Y a ese paciente también le tengo que colocar sonda. Y de nuevo, anestésicos de bajo consumo hepático son utilizables para poder hacer la maniobra de la sonda. Entonces, también puedo emplear Propofol o he empleado Propofol sumado a algún analgésico para colocar sonda esofágica. En el caso del gato, con sospecha de colangitis o colangiohepatitis o lipidosis. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros acá? Sí, gracias, doctor. Ok. Entonces, bases terapéuticas. Esto va aplicado principalmente a aquellas condiciones hepáticas que podemos conocer causas o tienen algún aspecto crónico. Voy a hablar por aparte de las colangitis y de las lipidosis, pero ahorita vamos a hablar básicamente de cuáles son esos pilares que usted debe de considerar en el manejo de enfermedades hepáticas. Entonces, igual, ¿verdad? Elimine causas, si hay fármacos, si hay toxinas, pues tratarlas, factores secundarios, por ejemplo, enfermedades como inflamatorias, infecciosas, endocrinas, tratarlas, ¿verdad? Favorecer a la regeneración hepática, citoprotectores, principalmente a base de citoprotectores, complicaciones secundarias, ¿verdad? Discrasias sanguíneas, factores de coagulación, y la mayoría de tratamiento es de soporte para evitar fibrosis en el órgano, citoprotectores. Ahorita vamos a ver qué estrategias empleamos para favorecer estos pilares. Adelante, compañero. Sí, doc, mire, toda, toda enfermedad hepática ocasiona hipermegalia, ¿no? O hay algunas que no.
Solo, perdone, una enfermedad hepática ocasiona, ¿qué es la palabra? Hígado grande. Es que no se Ah, me vino ya, ¿cómo se llama? hepatomegalia. Hepatomegalia, sí. Correcto. Bien. La mayoría de enfermedades pueden generar hepatomegalia. Una vez estamos en una etapa tal vez ya fuera de lo agudo, porque inicialmente la inflamación es local. ¿Cómo así? Un gato con colangitis, un gato con colangiohepatitis, muy difícilmente en esa etapa puede tener hepatomegalia. Tal vez sí la tiene en ecografía, pero a la palpación no. En cambio, un gato con lipidosis hepática sí, ahí sí es palpable el hígado. Un paciente con neoplasia hepática es palpable. Un paciente con cirrosis es palpable. La mayoría de enfermedades agudas casi que no van a generar una inflamación tan marcada, ¿sí? Pero en casos crónicos, sí. Ahí sí definitivamente es palpable en el arco costal derecho. Gracias, Doc. Ok, con gusto. Bueno, ya para terminar esta parte, que todavía falta a ustedes. Citoprotectores, esos creo que ya los vieron en Farma. Miren, S-adenosilmetionina, SAMe, antioxidante, antifibrótico, genera efecto citoprotector, es precursor de glutatión a través de la sulfatación de sus componentes. N-acetilcisteína, cuidado con él, porque generalmente puede generar vómitos en los pacientes. Se usa más que todo cuando tenemos intoxicación con acetaminofén, ¿sí? Es el antídoto del acetaminofén, pero también se emplea en algunas situaciones inflamatorias, de nuevo, con el objetivo de ser un precursor de glutatión. Por excelencia, silimarina, su principio activo silibina. La mayoría de medicamentos a base de silimarina tienen efecto colerético, tienen efecto antioxidante, antiinflamatorio, citoprotector, regenerador. Entonces, por favor, este componente sí es clave en el manejo de la inflamación hepática. La vitamina E también favorece entonces a que las células del hepatocito estén mejor protegidas, ¿sí? Y el ácido urso deoxicólico es un componente que tiene efecto colelítico, tiene efecto colerético. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted tiene un paciente que tiene, por ejemplo, sedimento biliar, lodo biliar, fármaco ideal para favorecer a la degradación de este sedimento. Mucho cuidado con aquellos pacientes que tienen piedras. Escúchelo bien. Es contradictorio porque este fármaco tiene efecto colelítico. Eso quiere decir que puede deshacer piedras. ¿De acuerdo? Pero hay criterios, porque si estas piedras son mayores al diámetro del ducto, no lo haga, porque lo que puede generar es obstrucción por ese efecto colerético, que quiere decir que favorece a la contracción de la vesícula biliar y que se puede obstruir el paciente. Pero excelente fármaco como citoprotector, antioxidante, hace más soluble la bilis y se emplea mucho en combinación con vitamina E, con silimarina en lipidosis hepática, en colangiopatitis, en colangitis, ¿de acuerdo? En cirrosis hepática o en enfermedad hepática crónica. Entonces, son citoprotectores que favorecerán a la formación de glutatión. Bueno, los dejo por acá y vamos a tener que seguir en la próxima clase. ¿Dudas con esto? Ok, estamos por aquí. Que tengan buen día, se cuidan. Buen día, Doc. Feliz día.